Hola amigos, buenas noches. Su amigo Factor X de TrendFX Evolution y SurferForex.blogspot.com. Continuamos con la saga de videos del euro dólar. Ya saben, comenzamos con gráfico semanal. En el gráfico semanal prácticamente seguimos en lo dicho. Sigue en desarrollo su movimiento a la alza. ¿Buscando qué? Buscando probablemente el 1.50, que sería esta zona de aquí, primeramente, y después pues ver qué sucede, ¿no? Aquí hay dos resistencias muy claras que el precio tendría que romper si es que quisiera trasladarse al siguiente nivel. Pero por el momento digamos que el objetivo más cercano, si es que continúa así el movimiento, sería el 1.50, ¿ok? Pasándonos a gráfico diario. En gráfico diario, ¿qué observamos? En gráfico diario observamos que el precio por el momento está haciendo una cajita de precios. Ahí la marco para que veamos cómo se está empezando a formar ahí claramente. Vean cómo hay niveles bien definidos en la parte de abajo. Estas tres velas de los últimos 3 días tienen soportes muy definidos. Y bueno, se está empezando a generar ahí una cajita de precio que potencialmente podrá explotar en los próximos días. Lo que me puede dar a pensar que estamos en la fase, como les comentaba en un video anterior, en el cual decía que probablemente estábamos empezando a generar el retroceso de este agrupamiento que se dio fuertemente en los últimos días, últimas semanas. Pues obviamente va a tener un respiro, ¿no? Un respiro que hay dos escenarios: un respiro que se pueda prolongar mucho, es decir, que baje mucho, o que simplemente sea un respiro a algún nivel de Fibonacci, como lo vemos aquí, y después continúe su ascenso, dando pie a la teoría de que vamos buscando el 1.50. Entonces, partiendo de ahí, diríamos que esta cajita yo le veo más posibilidades, según lo que nos está marcando nuestro indicador aquí, nuestro oscilador. Como está en la parte de arriba, pues es más lógico pensar por el momento en un retroceso que en la continuación, ¿no? Pero bueno, como siempre les he dicho, el precio nos va dando la razón, nos va dando la pauta. Entonces, estas son simples estimaciones de lo que podría estar pasando, ¿ok? Entonces, bueno, ya una vez comentado lo que estamos en gráfico diario, vemos también que nos encontramos en un nivel interesante aquí. Ya lo habíamos comentado desde hace varios días, sigue siendo más o menos el nivel importante. Entonces, bueno, muy probable que el precio vaya a retroceder. Después observamos que aquí tenemos una resistencia que puede ser un potencial soporte, o si no, pues podría estar buscando niveles más profundos, ¿no? En su andar del retroceso. ¿Ok? Bueno, nos vamos a gráficos de 4 horas para ver qué es lo que comentábamos ayer. Fíjense que el día de ayer se comentaba que el precio ya había roto lo que era esta resistencia, ¿no? Esta resistencia, y que potencialmente podría dirigirse hacia arriba. Incluso ayer decíamos que el precio en las próximas 10 horas, a partir del momento en que estamos haciendo el video de ayer, decíamos que pues no había fundamentales que pudieran en un momento voltear el precio agresivamente, es decir, regresarlo hacia abajo. Pero pues lo que observamos fue que tampoco hubo fuerza pues para subirlo, ¿no? No hubo fuerza sino hasta la sesión de Nueva York, cuando se empezaron a dar fundamentales como los inventarios de petróleo, el libro, la lectura del libro Beige y cosas de ese tipo. Pero lo que fue en la sesión europea, pues realmente no hubo fundamentales. Entonces, ayer decíamos que el precio entonces estaba ya con velas incluso de 4 horas por arriba, ¿sí? Entonces dijimos que lo más probable era que se buscara entradas en compra, de preferencia en gráfico de 1 hora, ¿sí? Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo se tiene que estar manejando esta situación. De hecho, yo era de los primeros que estaba en la primera fila esperando alguna entrada en gráfico de 1 hora. Entonces vamos a remitirnos a lo que fue el momento en el cual estábamos hablando. Cuando estábamos haciendo el video estábamos, si no mal recuerdo, estábamos más o menos en esta zona, estábamos más o menos en este momento, y decíamos entonces que teníamos que buscar un retroceso. El nivel importante era este, ya que este era la resistencia que había roto el precio hasta ese momento, ¿sí? Ubicamos es esta misma,
Entonces decíamos que teníamos que buscar un retroceso y potencialmente buscar una entrada. Fíjense que en la sesión asiática se dio algo muy tibio, pero fíjense que sí se dio. Fíjense cómo aquí hay un engulfing, no es Morningstar, más bien es un engulfing, pero un engulfing que no es muy clara, ¿no? Como nos gustaría verla, como nos gusta observarla en diferentes situaciones, no es una engulfing muy clara, ya que previo a la engulfing hay velas con mechas muy grandes que incluso sobrepasan la misma engulfing. Lo que sí observamos es que vemos un retroceso de nuestro oscilador en la parte de sobreventa. Entonces ahí, ¿qué es lo que se tenía que pensar? Bueno, algunos, no sé, algunos en su momento pudieron haber tomado esta compra, pero un punto a resaltar que yo quiero compartir con ustedes es el hecho de que tenemos que fijarnos siempre qué líneas de tendencia hay próximas a nuestra entrada, porque eso puede ser muy determinante en un momento dado para estar continuando con esa operación. Entonces fíjense, cuando se da esta engulfing dudosa, se da el estocástico, se nos da un acompañamiento con ese patrón, entre comillas, y bueno, sabíamos que este era un soporte futuro, resistencia pasada que nos podría dar impulso. Además vean también la línea de tendencia más reciente en donde se dio este patrón. Nada más que aquí el problema era que teníamos, ya en ese momento ya teníamos esta línea de tendencia ya la teníamos marcada, ya la teníamos vigente. ¿Por qué vigente? Porque a través de estas mechas que vemos aquí y este bajo, generaron la formación de esta línea de tendencia roja. Entonces, una vez que se da esta potencial entrada de carácter bajo, digámoslo así, tendríamos que estar teniendo nuestra vista en esta línea de tendencia. Incluso, fíjense cómo voy a trasladarme a gráfico de 15 minutos para que vean cómo se ajustó esa línea de tendencia, porque los detalles son muy importantes. No se pueden dejar de lado detalles como estos, ¿no? Fíjense cómo estamos nosotros ajustando, o sea, es decir, alineando la línea de tendencia que en su momento se formó con fíjense cómo aquí se ve más clara cómo se pudo haber trazado esa línea, ya que existía este bajo. Por lo tanto, esta línea de tendencia estaba perfectamente validada en el momento en el que se dio aquí este retroceso en el soporte, resistencia pasada. Entonces fíjense cómo ajusto la línea de tendencia y luego me regreso a gráfico de una hora, que era mi disparador, mi gatillo, ¿no? Mi gatillo para poder buscar una compra. Entonces fíjense cómo se da esa que les digo, se da este patrón, pero tenemos una línea de tendencia enfrente de nosotros, es decir, la tenemos por el momento de enemiga. Esta línea de tendencia la teníamos de enemiga. Entonces aquí había de dos sopas. Una era comprar este patrón y buscar que el precio no se rebotara en esa línea de tendencia y jugárnosla a que el precio la rompiera, y bueno, si la rompía entonces ya no había nada más que pensar, simplemente mantener la posición lo más que se pudiera hasta el objetivo siguiente. Y la otra pues era estarle jugando ahí al malabar. Vean esta vela, por ejemplo, vean esta vela aquí, esta vela de aquí, vean las mechas que hizo. Entonces en su momento mantener esa posición realmente hubiera sido muy difícil, muy estresante. Entonces ahí en este caso fíjense, dos conclusiones. Si tenemos una línea de tendencia enfrente de nosotros, una vez que se está detonando una potencial entrada, tenemos que ser bien cuidadosos e incluso dejar pasar esa operación y esperar a que el precio rompa la línea de tendencia que nos está estorbando, tratar de operar el pullback y luego continuar hacia adelante, Ahora, yo cuando vi esto, como les comentaba, yo estaba ya en la posición de estar esperando esta compra. Sin embargo, observé este detalle. Yo lo que pensé fue, ¿saben qué? Hay dos opciones para poder entrar, ya que tenemos esa línea de tendencia estorbándonos. Una es lo que les decía, las que les comenté al principio, esperar a que el precio rompiera, pullback y entrar. O la segunda, la que yo veía más viable, era que se formara un patrón de vela en 4 horas, y con ese patrón de vela, digamos que se hubiera formado aquí un engulfing así, que hubiera sido, obviamente esa engulfing hubiera sido parte de este movimiento, ¿no? Que rompiera y retrocediera, hubiera sido la misma, o sea, realmente hubiera sido lo mismo, así se vería en una hora, mientras que en 4 horas lo veríamos así.
Entonces, una vez que se formara este patrón de vela claro en 4 horas, bueno, entrar, poner nuestro stop tal vez abajo y buscar el siguiente nivel de la extensión de Fibonacci, que era el 127, y posteriormente, si se dan las condiciones, el 161. Pero vean los detalles, vean cómo en los detalles podemos salvarnos de una mala operación. ¿Qué es lo que pasó? Finalmente el precio da una potencial entrada aquí, pero teníamos línea de tendencia bajista en contra. ¿Qué pasa? El precio llega a la línea de tendencia, vean cómo respeta la línea de tendencia, se empiezan a generar una serie de mechas, el precio incluso rompe, más adelante rompe la línea de tendencia alcista, que es esta verde, vean cómo la rompe, y luego hace pullback y forma esta gran engolfing bajista. Entonces para entonces, pues ahora sí que se desactivó totalmente nuestro escenario de compra. Sí, nuestro escenario de compra. Tal vez algunos amigos scalpers, de los que tienen realmente la sangre bien fría, pudieron haber vendido aquí, manejar un stop pues no muy largo y obtener beneficios, ¿no? Para nuestro sistema no funcionan las cosas así, por lo menos no las manejamos de esa forma. Entonces, bueno, finalmente, después de haber explicado cómo estuvo la movida en la sesión europea, finalmente yo no tomé entrada aquí, se dejó pasar y bueno, ahí quedó. Ahora, actualmente, ¿qué está pasando? Fíjense cómo el precio está retrocediendo. Ya rompió la línea de tendencia de aceleración, ahora está retrocediendo a este nivel de soporte que fue el último soporte validado. Además, estamos en una línea de tendencia, fíjense cómo el precio está en esa línea de tendencia. Y que tenemos ahorita, el precio lo tenemos por abajo de la línea de tendencia de aceleración, es decir, todavía sigue ahí buscando romper esa línea de tendencia de aceleración. Otra cosa que tenemos el punto pivote por arriba del precio. Entonces, hay cosas que se están contraponiendo. Por un lado tenemos aquí el precio que se quiere girar, vean cómo el estocástico se está empezando a girar, pero tenemos ¿qué tenemos en contra? Aquí lo voy a marcar con rojo lo que tenemos en contra. Tenemos en contra por el momento punto pivote. Tenemos en contra por el momento EMA roja. EMA roja ya está por arriba del precio. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos también aquí, fíjense cómo ya hay una divergencia clarísima en el MACD. Divergencia clarísima en el MACD. Señales de debilidad. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes porque para comprar necesitamos más argumentos que ya los explicaremos, bueno, no más bien los explicaremos, sino ya con lo que les expliqué hoy de lo que fue la sesión asiática de ayer, más o menos tienen la idea de qué argumentos necesitamos tener para poder reincorporarnos a las compras. Por otro lado, las ventas, necesitamos también algunos puntos importantes que sean definidos para poder vender en las siguientes horas. Entonces, bueno, espero que haya sido de su atención y de su interés este análisis y reflexiones sobre los detalles en gráficos menores, pero que acompañan el escenario de gráficos mayores. Bueno, se despide su amigo Factor X, nos vemos en el siguiente video. Bye.